de la sangre de Jesucristo. El hisopo era una hierba que usaban en aquel entonces para bañarse, para el pelo, para lavar, para todo. Y él decía, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Era una hierba en cierta manera útil para lavar y para enriquecer tu cuerpo, para enriquecer, quitarte la mugre y enriquecer la ropa. Pero el corazón estaba manchado, porque ciertamente nacimos en pecado. Amén. En pecado me concibió mi madre, decía el salmista, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del pecado. Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo. Ya no va a morar nosotros el pecado, porque no tiene cabida en nosotros. Cuando uno es tentado, dice en el libro de Santiago, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, sino que uno mismo de su propia concupiscencia, danos el pecado. Pero también dice la palabra del Señor que una vez al pecado lo activado, o sea, cuando tú cometes el pecado, una vez el pecado engendrado da luz, muerte. Es la muerte espiritual. La primera muerte, la muerte espiritual, ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos hacer esto, ya no queremos orar, ya no queremos leer la palabra de Dios porque el pecado es de nosotros. Amén. Y incluso puede llegar hasta la segunda muerte natural, si no nos arrepentimos. Por eso siempre tenemos que estar hablando la verdad, predicando la verdad, hablando de Cristo, porque Cristo viene pronto. Y el Señor viene por un pueblo preparado, amén, que le da en verdad y justicia. Jesucristo es fiel a su promesa, Jesucristo no miente. Dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Porque un día para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma. Eso es lo que la gente no entiende, que nosotros tenemos un alma y que esa alma le va a dar cuentas al Señor el día que moramos, porque está establecido para los hombres que mueren solamente una vez y después de esto viene el juicio. Pero la gente no entiende, la gente no sabe de lo que nosotros les predicamos, porque el enemigo tiene cegados sus oídos, porque el enemigo tiene ese velo en sus ojos. El apóstol Pablo dijo, mientras el velo no se ha quitado, no se puede convertir al Señor, pero cuando el velo se ha quitado de sus ojos, entonces se convertirán al Señor. Amén. Pero mientras usted y yo tenemos que estar orando por una persona, si usted tiene carga por una persona, ore por esa persona, visítela a esa persona. El Señor dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa palabra va a ir cayendo en su corazón, ese aceite fresco del Espíritu Santo va a estar ahí y va a levantar las cadenas del pecado y de la muerte y de la ambición, de todo del alcoholismo y de la drogadicción, de todo lo que hay ahí. De todo el Señor revienta los pecados, revienta las cadenas del pecado, porque Él tiene poder. Porque el yugo se va a pudrir, dice, a causa de la unción. La unción del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Por más fuertes que sean las ligaduras que el enemigo ha puesto en nuestros corazones, el Señor las va a reventar. Amén. ¿Sí? El Señor las va a reventar. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en qué? En delitos y en pecados. Y luego en Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros, aun cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Él los levantó de una simiente corruptible a una simiente incorruptible. Sí, Él los levantó porque estábamos sucios, estábamos enfermos de la mente. Teníamos una mente de animal, diabólica, satánica. Amén. Hay sabiduría terrenal, hay sabiduría diabólica, hay sabiduría animal. Pero la sabiduría de Dios nadie la puede igualar. Porque Dios es perfecto, Dios es sabio, Dios es amor. ¿Sí? Solamente tenemos que conducirnos por el camino de la rectitud, como dice el Señor, solamente por el camino de la verdad, porque ninguna condenación puede ser para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo vivimos en Cristo Jesús, amén. Él está en nuestro corazón, Jesucristo está en nuestro corazón. Por eso decía el Señor, le decía a los discípulos, no se lavan las manos para comer, los discípulos no tienen, pero ustedes, las tradiciones de la ley, Jesucristo los empezaba a escuchar a la gente porque no conocían la verdad. Sí, dice, lo que entra en tu estómago no te contamina, porque eso va a la letrina y va a tu estómago y tu vientre es echado en la letrina, pero lo que sale de dentro del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Dentro del corazón, el corazón está aquí, por eso dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que traigamos aquí es lo que vamos a hablar, aquí no, porque Jesucristo ya está aquí ya no hay cavidad para el pecado, sino que aquí, lo que usted y yo traigamos aquí en nuestra mente, en nuestras emociones, de eso vamos a hablar. Amén. No de lo que traigamos aquí, porque aquí ya está Jesús. ¿Sí? Ahorita hablamos de la bondad y la dignidad de nuestro Dios, porque Jesucristo está allá intercediendo por usted, intercediendo por mí, no solamente por nosotros, sino por todo aquel que comete el pecado, que hace esto, porque si no, el Padre ya nos hubiera borrado de este mapa inmediatamente.
Amén. A Él no le cuenta nada. Usted y yo sin Dios no somos nada. Y Él sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Amén. Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos investirnos en la armadura de Dios. Porque Cristo viene pronto. Mucha gente no cree en eso. Mucha gente, tanta cosa que pasa en el mundo y la gente está asustada, pero no publican todo. Porque ellos saben. Ellos saben que Cristo viene pronto, pero no se quieren arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque su amor es el dinero. ¿Sí? Raíz de todos los males dicen que es el amor al dinero. Yo no digo que el dinero es malo si lo usan para cosas malas. Lo necesitamos sí, de cierta manera porque tenemos que comprar esto, lo otro y ¿verdad? Lo necesitamos. ¿Verdad? Siempre se ha usado el oro y la plata, el dinero, pero no que el dinero que seamos avariciosos, codiciosos por las riquezas mundanas. No, tenemos que agradecerle a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo, por todo, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de mi alma. Y cada día que pasa, agradecerle, Señor, por tu misericordia, que hoy he abierto mis ojos. Gracias, Señor, te pido perdón. Cuando nos vamos a contar, Señor, te pido perdón por todos los pecados que cometí en este día, de que usted me permitió abrir los ojos hasta ahorita que voy a contar en su presencia y que voy a descansar. Señor, le pido perdón. Siempre hay que ponernos a cuenta. Orar y pedirle por nuestros seres queridos, no dejando de activar ángeles al servicio de Dios. Mi esposa escuchaba un testimonio de una mujer que dijo una predicadora. Ella lloraba y suplicaba y clamaba y temía y lloraba y se arrastraba y se tiraba los pelos y hacía tantas cosas por sus hijos en la presencia de Dios, pidiéndole. El Señor nunca le contestaba la oración. Dijo, ya no voy a orar por mis hijos y mis hijas que estamos juntos. Fíjese, siendo una mujer de fe, siendo una mujer predicadora de la palabra de Dios, dijo, ya no le voy a pedir a Dios por mi familia, al cabo Dios sí me contesta. Por la noche que se durmió, tuvo un sueño donde venían muchos hombres de negro y se llevaban a sus hijas, a sus círculos de votos. Se despertó llorando, pidiéndole perdón al Señor, clamando. Y otra vez volvió a la oración y el Señor trajo a su familia, a sus hijos. ¿Sí? A veces nosotros nos cansamos, pero tenemos que nuestra fe tiene que ser como la Biblia. ¿Sí? Que iba y ahí estaba pidiendo, reclamando por todo el detalle. Entonces Dios nos hace justicia, pero tenemos que ser pacientes. ¿Cuántas veces Dios nos habló el Señor a usted y a mí? No obedecíamos. Entonces nosotros tenemos que tener un poco de paciencia. Jesucristo lo dijo, nomás no le pide al Señor paciencia, no le pide paciencia, sino que nosotros tenemos que tener un poco de paciencia, porque Jesucristo mismo lo dijo, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Entonces, la paciencia tiene un límite, sí lo sé, pero eso está en las manos de Dios. Porque a veces Dios no actúa, Dios no hace nada. Pues es que no me dejas. Y cuando yo quiero hacerte, otra vez me interpone y pues no, pues hazlo. Y así no es la cosa. Señor, ya en sus manos te entrego mi familia. Amén. Pero hay que ser específicos con Dios. Señor, tráenos con lazos de amor, tráenos con cuerdas de amor, porque tenemos que. Aquí hay poder. Aquí hay poder. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y el que la ama es de su fruto comerá. Entonces, tenemos que decir, Señor, pues tráenos con lazos de amor, tráenos con cuerdas de amor, porque si le dicen, no, pues tráenos como quieras, cuidado. Dios es amoroso, pero también, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, cómo oramos, cómo le pedimos al Señor. ¿Sí? Tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos ayude, ¿verdad? Señor, por favor, Padre, usted los ama también, usted murió por ellos, también tiene un alma, Señor, perdona, los ayuda, pero siempre y cuando también hablamos con amor, del amor de Jesucristo. Ya Dios se encarga de traerlos, ¿verdad? Bueno, ven para acá, es hora de que me sigas. Es hora de que me sigas, amén. Amén. Y luego dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. A veces les digo, no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro confort, estamos haciendo otras cosas que no le agradan a Dios. Y yo también voy a ir, porque yo no puedo usar los ustedes por un dedo y los demás me están acusando a mí. No, todos vamos a ir, todos vamos a la bolita para que así no haya conflicto y yo no, todos cometemos todos caemos cortos de la gloria de Dios. Todos pecamos de una manera u otra, ya pecamos como lo hacíamos antes, pero no, yo no quiero hacer esto. Porque la Biblia dice que hay pecados que no son de muerte, ¿verdad? Y no, ahora no,
ahora no, no creo bueno decir, y empieza uno, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ya, no hay que ser débil, sino fuerte. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Y Filipenses 4:3 dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Está dicho que mi hermano dice, gloria a Dios, porque él sabe lo que está hablando, él sabe lo que es la palabra. Amén. También yo le diría a mi hermano, porque a su hijo, mira como ellos tuvieron a su hijo, pues ahí está. O sea, tiene que haber un fruto. Sí, tenemos que ser pacientes porque cuidar al niño y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ahorita está dura la batalla y tenemos que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que hacer lo que la voluntad del Padre, la palabra de Dios. Amén. Y luego dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Amén. Entonces éramos débiles porque cualquier cosita, ¿qué? Ahora no te vas a aventar bueno, presta. ¿Qué? Ahora no logró nada. Bueno, pues vamos. Y siempre caíamos en la tentación porque éramos débiles. Pero ya no vamos a ser débiles, ahora somos fuertes. Amén. ¿Sí? Ya no vamos a caer en la tentación. ¿Sí? Yo sé que hay muchas tentaciones, pero acuérdense que el diablo, el Señor lo reprenda, también que vino y tentó a Jesús. Porque él no sabía ni quién era Jesús. Él no sabía. Por eso se quedó y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, de esta piedra que se convierta en paz. Jesús le contestó sabiamente, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, de la boca de Dios. Usted y yo vivimos de la palabra de Dios. ¿Sí? Nos vestimos por la palabra de Dios. Somos libres por la palabra de Dios. Somos sanos por la palabra de Dios. Porque la misma Escritura dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Amén. El salmista decía, Salmo 119, 105 decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Amén. ¿Cómo nos vamos a conducir? Por la palabra de Dios. Ya no nos vamos a ir como antes, ahora estamos allá, no. Ahora si el Señor quiere y el Señor manda, amén, porque ya no nos mandamos solos. Por eso a veces traemos toda la frente toda así morada, porque hacemos, no, yo voy para allá, y no así, no voy para allá. No, tenemos que hacer. Tiene que haber un orden en nuestra vida, ¿sí? Tiene que haber un devocional en nuestra vida privada. Orar, ayunar, leer la Biblia y predicar el Evangelio de Jesucristo, siempre. ¿Por qué? Porque de ahí estamos nosotros alimentando el espíritu. Ya no vamos a alimentar la carne. Yo no le digo que no vamos y podemos comer, sí. Pero el apóstol Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería como, o sea, de todo. Sí, hay mucha gente que dice, no comas de carne, no comas de otro. No, pues yo como dándole gracias a Dios, ¿verdad? Pero tampoco digo, porque hay veneno, porque hay esto, no puedo comer. No, tampoco vamos a tentar a Dios. ¿Sí? Ahí en la vida me dijo el patrón, hermano, porque le voy a preparar el veneno para que fui ahorita y todo, sí, está bueno, patrón, y quién sabe cómo tú. Y total, que pues el veneno ahí lo traía y de un descuido error mío. Y me llené las manos de veneno. Y no me acuerdo cómo estuvo y quién se quiso, de repente, quién se quiso. Y sentí, ¿verdad? El veneno. Nada, pero el Señor, porque hubiéramos no hubiera nada dañado. Amén. No, ¿qué pasó? ¿Verdad? Me mordió una garrapata también, para la gloria de Dios lo digo. Y ahí estaban las personas, y sentí algo aquí. Me metí así la mano y hice una garrapata. Y no, ¿cómo le quité? Que no te la deben de quitar porque quién sabe que tienes que estar, quién sabe que no, me quité, la maté y la persona, no, que tienes que ir porque te vas a poner y que no, me venía la cabeza. Y otro día que fui al taller me dijeron, ¿qué? ¿No te pasó nada de qué? Digo, tengo a Cristo en mi corazón. Amén. ¿Sí? Pero tampoco por eso vamos a andar tentando al Señor. Amén. ¿Sí? No podemos andar tentando a Dios. A ver, yo le pido a Dios me da esto. No. Si Él quiere, lo da. Si no, no. Porque a veces estamos pidiendo para otras cosas, menos para nuestra vida espiritual. Menos para guardarnos de las cosas del mundo. Tenemos que ser sabios, conducirnos por el camino de la honradez, por el camino de la verdad. ¿Sí? Porque Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A veces nosotros no podemos con las cargas que traemos porque nos atamos, ¿sí? Pero Jesús, fíjense, si Jesús iba caminando, yo le digo, Señor, no estoy en nada comparado con lo que Jesús hizo, porque, pues, ni modo que la cruz,
pues ahí empezaba cualquier cosita. Los clavos eran unos clavos como de su tamaño, como de un pie, ¿se imagina? O al grueso del dedo, ¿se imagina todo el daño que hicieron a nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí, por todo el mundo? Pero Él es obediente. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:5 en adelante que Él fue obediente hasta la muerte y muerte. Por eso el pecado, hermano, el pecado ya no debe de reinar en nosotros. El pecado ya se va fuera en el nombre de Jesús. Amén. El 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Queremos pensar más en las cosas del mundo, a veces nos queremos salir un poco del bacán, del redil, irnos otra vez al mundo a hacer esto, a hacer lo otro, pero ya no podemos. Ya no podemos, ¿por qué? Porque pues eso ya lo dijo Jesús. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, ya hemos muerto al mundo, hemos muerto a la carne. Sí tenemos tentación de esto y lo otro, pero ya no. Antes que pecábamos lo hacíamos por ignorancia, pero ya no. Ya el pecado no debe de reinar en nosotros. Amén. Ya el pecado debe estar muerto. Amén. Ya el pecado, usted y yo tenemos que traer a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Amén. Romanos, en el último capítulo de Romanos 13:16, me parece, dice que ya, o sea, Satanás tiene que estar en la planta de nuestros pies. Amén. En breve dice que arrestarán su cabeza. Él ya no debe, sí, en cierta manera viene y nos quiere hacer, ¿cómo se llama? Nos quiere de una manera que tropecemos, que picamos, que hagamos esto, que hagamos lo otro, pero usted y yo tenemos el poder para rechazar. ¿Sí? Tenemos que atar siempre nuestras salvaciones, tenemos que atar al hombre fuerte. Jesucristo lo dijo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que el enemigo puede venir en contra de nosotros, pero si usted y yo lo atamos, no vamos a poder hacer nada. Amén. Atamos al hombre fuerte dentro y luchamos fuera. En el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús, en el nombre de una persona me dijo, yo no creo en eso. Le dije, ¿por qué estás creyendo? Le dije, porque si tú no crees en eso, le dije, el amigo te puede hacer daño. Y él era pastor. El Bull era pastor, estaba construyendo una iglesia y luego lo vi. Ya acompaño aquí, y hablando bien así, tengo misericordia, ¿verdad? Ya, porque no creen. Creemos en el poder de Dios, pero la misma palabra te enseña, dice, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Por eso siempre tenemos que orar, siempre tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, siempre, y cubrirnos con la sangre de Jesucristo. Cuando vayamos a salir, nos cubrimos con la sangre de Jesús. Cuando volvamos a nuestro hogar, donde sea, gracias te damos, Señor, porque me has librado de esto, me has librado. Amén. Mucha gente se conduce nomás a la iceberg, y después anda sufriendo las consecuencias. Entonces los deseos de la carne, dicen que los deseos de la carne y los deseos del Espíritu son en contra. Son como dos perros que pelean, como dos perros pitbull. ¿Sí? La carne quiere estar arriba del espíritu y el espíritu siempre tiene que estar arriba de la carne. No la carne arriba del espíritu. Porque ya no vivimos bajo la carne, sino el espíritu. Ya la carne, ya le digo, ay, sí, de cierta manera sí. Que no comas esto y otra vez, pero no. Usted y yo podemos comer de lo que hay en la tierra, de lo que la tierra produce. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos, sí, ¿verdad? Pero usted y yo ya no vamos a estar en la carne, deleitándonos de la carne. Ya usted y yo no podemos estar dormidos ahí en la casa amablemente por el aire y las personas allá perdiéndose, las almas perdiéndose. ¿Sí? Para todo hay un tiempo. No somos nosotros que hay muchos cristianos, pero no, Jesucristo no busca multitudes, Jesucristo busca adoradores. Jesucristo busca hombres y mujeres que seamos valientes, que trabajemos en su viña. Amén. Que nos paramos en la brecha y predicarle a la gente. Jesucristo salva, Jesucristo reina. Pero que muchas veces, hermanos, si los satanistas hacen eso, ¿por qué no? Si tenemos al Rey de Reyes, Señor. Amén. La maldad se ha multiplicado, como Jesús lo dijo, pero mayor es Jesús. Mayor es Jesús. Dice un hermano que una vez pasó por una iglesia. Él dijo, oye, hay una iglesia. Dijo, oye, nomás, ¿cómo está? Puro fuego. Dijo, me voy a acercar un poquito para ver. Y entonces iba acercando y se oía. Señor, pero aquí está lo bueno. Y luego quedó volteando para arriba y luego decía, iglesia satanista. Señor, reprenda. Señor, reprenda a esas personas que creen más en la mentira que en la verdad. Por eso usted, a mí, usted nos odia, Señor, usted, nosotros nos odia el
diablo, Dios lo reprenda, porque predicamos la palabra de Dios. Porque no quieren que les hablemos de la verdad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene cegados. Los está confundiendo, los está llevando por un camino y confundir a su mente por un camino a un despeñadero que ya no va a haber recursos, ya no va a haber para atrás. Por eso el día aceptable es hoy para aceptar a Jesús. ¿Verdad? Porque el enemigo siempre, él siempre va a querer llevarse las almas. Si él por él fuera, se llevaría todas las almas al infierno. Pero para eso dice que apareció Jesús para deshacer las obras de Dios. Amén. Jesucristo es el único, que la gente sepa que Jesucristo es el único y salvador del mundo. Nadie pudo, hay que el santo dice que el santo es tan feo y que el otro no, ninguno de esos tiene poder. El que tiene poder se llama Jesucristo. Amén. Amén. Nadie tiene poder. Eso es muy grave. Aleluya. Yo le comemos el dice la. Entonces, el enemigo siempre va a querer interponerse en los caminos del Señor, hacerle creer a la gente, como cuando usted y yo vamos a una parte y yo, que el pastor no te saluda, porque el pastor trae muchas cosas, no me saluda, no es esto, y yo no, ahí está tan buena, descargado en la camioneta, o ese, no, es que el pastor no lo es, a ver, tú no sabes los problemas que trae el pastor, Amén. no sabes. Una vez venía para acá para la iglesia y el pastor Mario dijo, no sé cómo va a ir la camioneta, la María la ve. Y el Pepe me habló y yo caí con Pepe, pero yo volteaba para el pastor, no se metió el pastor que le hablaba aquí, que está con los aparatos, y ya me metí. El pastor quiere que vaya por la gente, y sí, que venga la llave, ve. Y se fue. Ya cuando dije, ya empezamos el culto, y me dije, te bendiga, porque el Señor te iluminó. Mira, no podía iluminar. Le dije que si todos llevamos la carga, todos, no se nos hace pesar. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, de una manera u otra. Usted y yo tenemos que sembrar, tenemos que administrar, tenemos que, en las cosas del Señor, aquí en la iglesia, tenemos que participar de una u otra manera. Todo lo hacemos para el reino de Dios. ¿Sí? Porque un día dice el Señor, ahorita mi hermanita dijo, aquí estamos, peleando por la corona. Amén. La batalla no, la batalla Dios la pelea, pero usted y yo tenemos que pelear por la corona de la vida. Amén. ¿Sí? Porque dijo Pablo, la que me dará el Rey justo un día a mí, y no solo a mí, sino a todos los que amamos su venida. Amén. Usted y yo amamos la venida del Señor con amor, claro, lo amamos dentro de nuestro corazón, pero también hay mucha gente que no conoce a Cristo. Mucha familia nuestra que no quiere venir a la iglesia. Mucha gente que nomás sí te dice ni sí, si nosotros batallamos a veces, no queremos venir. No. ¿Te imaginas esas sus palabras? El justo con dificultad se salva. ¿De dónde aparecerá el enemigo y el pecado? ¿Dónde? Usted y yo, si morimos en Cristo, sabemos a dónde vamos. ¿Sí? Pero la gente del mundo que no conoce a Cristo, ellos dicen, en su creencia, que en paz descanse, se muere y ya se. No es así, si así fuera, pues, que a todo dar. Pero no es así. No es así, ¿verdad? Así es, por eso Dios en su infinita misericordia y en su sabiduría envió a su Hijo amado Jesucristo, a pagar por nuestros pecados. Por eso el pecado ya no debe de reinar en nuestros corazones. Usted, Jesucristo, si ya nos ha hecho libres del pecado y de la muerte, tenemos que conducirlo para que el pecado ya no reine en nosotros, para que no haya cavidad en nuestra mente y en nuestro corazón para el pecado. El pecado ya no debe estar en nosotros. Por eso él dice, los que son guiados por el Espíritu, pues somos guiados por el Espíritu Santo y hacemos las obras del Espíritu, pero los que son guiados por la carne, pues van a ser guiados hacia las obras de la carne, ¿sí? Que son fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, todo eso mal, son las obras de la carne. Pero los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la paciencia y el amor de Cristo, la sabiduría, todo lo que los dones del Espíritu Santo, todo eso lo bueno, es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. ¿Sí? Por eso siempre, hermano, hay que hablarle a la gente con sabiduría y con temor. Amén. Dice, porque lo que parte de la carne es muerte, pero lo que parte del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. ¿Sí? Nos ocupamos más de las cosas de la carne que de las cosas de Dios. Hacemos más a lo que nosotros queramos, porque a veces andamos en rebeldía, porque a veces andamos de una manera enojados, por decir. Entonces
de una manera que no podemos que nadie nos diga nada, porque de volada somos así un cerillito que los encendemos, que le reprochamos a la gente por esto, le reprochamos a la gente por otro, por qué hiciste esto, sin saber a veces las consecuencias, hermano. Porque somos bien buenos para juzgar y para condenar las almas a las personas, pero no sabemos el motivo y la razón por la que ellos están pasando. ¿Sí? Tenemos que primero saber, hermano, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? ¿Por qué no ha ido a la iglesia? Por esto, por lo otro. O a las personas le digo, ¿sabes qué? Cristo te ama. Porque tenemos que saber cómo hablarle a una persona, hermano, que no es conversa, o sea, que no tiene a Cristo. Es una persona inconversa, que no ama al Señor porque no le conoce. Si nosotros, pero aparte de eso, usted y yo también tenemos que saber cómo conducirnos allá en la calle. Porque usted y yo somos cartas de ida, dijo el apóstol Pablo. Usted piensa a lo mejor que la gente no nos está viendo. Usted piensa que a lo mejor que la gente está en su casa, y sí está en su casa, pero está con la cortinita abierta. Siempre está con la cortinita abierta y viéndonos. Mira, y eso que es hermano. Mira, y eso que es hermano. Sí, empieza la gente. Empieza. Mira, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que eran las cartas leídas. La gente, hermano, está viendo, tiene cámaras escondidas. Y en serio, por eso nosotros tenemos que saber cómo conducirnos. Amén. Siempre tenemos que saber eso, hermano. Cómo conducirnos. ¿Por qué? Porque Él los ama. Amén. Dice, nombres discípulos del Espíritu Santo, dones espirituales. En las Escrituras dice, al Espíritu Santo se le dan varios nombres y se le representa a través de símbolos diferentes. En este capítulo se hace referencia a Él como el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. El Espíritu de adopción. Amén. Amén. ¿Sí sabes? ¿Sí? Se le refiere como el Espíritu de vida. 1, el 2, el Espíritu de Dios. 3, el Espíritu de Cristo. Y 4, el Espíritu de adopción. Amor. Amén. Porque el Espíritu de vida es el que está en nosotros. Por eso usted y yo vivimos. No vivimos porque yo me voy a morir a los 90 años, no, te vas a morir cuando Cristo diga, cuando tú ya acabaste tu carrera, ya ven mi presencia, no. Y yo voy a hacer esto, no, tú no vas a hacer nada, tú vas a hacer lo que tu palabra dice. ¿Sí? Ese es el Espíritu de vida que mora en vosotros. El Espíritu de adopción, ¿por qué? Porque somos un Espíritu de adopción, porque somos adoptados por medio de Jesucristo para nuestro Padre. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Que todos somos hijos de Dios, todos, no entiendo. No, Señor. La palabra dice que los suyos vienen, los suyos no le recibieron. Hasta los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dijo que están hechos hijos de Dios. Amén. En el libro de San Juan, de Evangelio según San Juan, San Juan 1:2, ahí hablan de eso. Entonces la gente dice, no, yo soy hijo de Dios. No, somos creación de Dios. Los hijos de Dios somos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Esos somos los hijos de Dios, las hijas de Dios, los guerreros de Dios, los guerreros de Dios. No, pero la gente no, todos somos hijos de Dios porque el Señor nos hizo a todos. Nos hemos creados a su imagen y semejanza. Amén. ¿Sí? Entonces, si la gente está en ignorancia o a veces no quieren oír de plano, no quieren oír la palabra de Dios, no quieren oír nada, háblenle 1, 2, 3 veces y ya después, déjenlo en la mano de Dios, nada más. No. Pero siempre y cuando que se lo cuenten, pues apliquen en la palabra. Sí, no podemos tampoco dejar de él. Como sabes que lo que estás haciendo está mal, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, te vas a morir. A mí, aquí en la colonia, una vez uno quien me dijo de todo, ¿no? Y me amenazó de muerte y me dijo, y eso es lo que pudo haber hecho. A los 3 días, me habló mi hermano Diego, estaba en la tarde, y fue, dijo, ahorita se acaba de morir aquí. Digo, no. Se inyectó y se pasó. Y su hermano me encontré en la esquina y me decía, acuérdate de mis oraciones. De tus oraciones, acuérdate de mí. Le digo, sí, nosotros oramos por las almas, pero tú necesitas acercarte a Cristo. Porque si no te acercas a Cristo, pues no va a pasar nada. Al rato. Trabajaba yo ahí arriba en un taller y venía bajando la loma. Y cuando venía otra troca, y le di gracias para alcanzarme ahí arriba, y lo medité, ¿dónde tienen que ver? Le digo, ¿a quién? Dice, pues que no salgan. Le digo, no, es que no se mataron. Y le digo, así, hermano, por eso tienes que hablar. No es porque no les desee la muerte, sino porque cuando Dios te lo pone, hablar.
Y así mucha gente también, hermanos, que nos hemos llevado a los pies de Cristo y al altar, pero sabemos a dónde van. Sabemos a dónde van. Y estas personas pues no quisieron, ¿verdad? No quisieron nada, hermano. Pero mientras tenemos que seguir predicando el Evangelio de Cristo, amén. Porque para eso hemos sido llamados. Aleluya. Dice, por cuando en el 7 dice, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar. ¿Sí? No podemos agradar a Dios si vivimos en la carne. Si andamos en nuestra propia concupiscencia, haciendo nuestros deseos malos de la mente, del corazón, lo que tenemos aquí, por eso no le agradamos a Dios. ¿Sí? Tenemos que buscar las cosas de arriba para poder agradar a Dios. ¿Sí? No buscamos el favor de los hombres y buscamos la aprobación de los hombres. Buscamos la aprobación de Dios. Porque Él es el único que nos puede ayudar. ¿Sí? Entonces, por eso la gente tiene que venir a los pies de Jesús. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso usted y yo estamos vivos. Por la misericordia de Dios. Amén. Dijo un hombre que era peluquero, le estaba cortando el cabello a una persona y dijo, yo no creo en Dios. No creo que exista Dios. Y el hombre le dice, ¿por qué? Dice el peluquero, pues mira tantas cosas, ya hay gente que se muere de hambre y tanta miseria, tanta por todo el mundo. Yo no creo que haya Dios. No, el hombre no le dijo nada, no le dijo nada, solamente que cuando acabó de cortarle su cabello, le pagó y el hombre salió y cuando abrió la puerta volteó a su mano derecha y ahí en un rinconcito afuera estaba una persona toda y con su pelo el cabello pues larga, y ella habló y dijo, oiga, dijo, mande, dijo, yo no creo que existan los peluqueros. Dijo, ¿por qué? Dijo, pues mire esa persona como está. Dijo, pues es que ellos necesitan venir aquí porque dijo, así es Dios. Ustedes necesitan acercarse a Jesucristo para que Jesucristo pueda cambiar su vida. Si no, nunca va a cambiar su vida. La gente siempre busca algo, hermano, ¿por qué justificarse? Y yo no necesito a Dios, yo no necesito esto, todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos de Dios. Y ellos van, ¿por qué? Porque ellos no lo conocen, porque ellos no lo quieren. La gente del mundo ahorita busca lo que es del mundo. Por usted y yo vamos a buscar lo que es de Dios, las cosas de Dios. Amén. Y mayor, las almas. Amén. Amén. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Y no podemos estar usando el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. ¿Sí? Una persona le dije, si usted oiga, le dije, no estoy usando el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, porque Jehová no tendrá buen concepto el que usar su nombre en vano. No hizo caso, era un locutor. Sea el Señor, y que el Señor, y que el Señor, como a los 3 meses, hermano, ya está, y no, ya cáncer. ¿Sí? Ya cáncer se le habló y se le dijo que no podía usar el nombre de nuestro Dios. No podemos.